conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Un saludo para todos los participantes del diplomado Jesús desde los Evangelios. Siguiendo con el desarrollo de nuestro diplomado, vamos a trabajar un tema que nos va a ayudar para el desarrollo de nuestro proyecto pastoral. Vamos a tocar el tema de los métodos de interpretación de la Biblia. Y nosotros desde el diplomado vamos a priorizar el método de la Lectio Divina, ¿sí? Bueno, dentro de los múltiples métodos que hay, el método del círculo hermenéutico, el camino, verdad y vida, nosotros hemos priorizado el método de la Lectio Divina justamente porque nos parece que es uno de los métodos más sencillos y fáciles de entender, y no por eso menos profundo, ¿no? La Lectio Divina nos acerca a entender la profundidad de la palabra de Dios, ¿no? En principio vamos a definir qué cosa es un método, ¿sí? Un método para conocer la palabra de Dios. El método tiene dos partes, digamos, etimológicamente hablando, ¿no? Meta o dos. Meta es el objetivo hacia donde nosotros pretendemos llegar, y odos, en griego, significa camino, ¿no? Es decir, es el camino que nosotros vamos a emprender para llegar a un determinado objetivo. Eso es lo que nosotros conocemos como método, digamos, la definición de método. Ahora, ¿por qué la Lectio Divina? ¿Sí? ¿Y en qué consiste la Lectio Divina? Entonces vamos a desarrollar un poquito los pasos que tiene la Lectio Divina como un método de acercamiento a la palabra de Dios. Muy bien, entonces decíamos cuáles son los pasos de este método de la Lectio Divina y para qué nos sirven. En principio, para acercarnos a la palabra de Dios, a esa profundidad que tiene cada uno de los términos con los que Dios se acerca a nosotros a través de su palabra. ¿En qué consiste la Lectio Divina? Consiste en 4 pasos. Algunos autores ponen 4, otros autores ponen 5. Nosotros vamos a trabajar con 4 pasos y que tiene 2 acciones. ¿Cuál es el primer paso entonces para entender qué cosa es la Lectio Divina? El primer paso es la lección, o sea, la lectura atenta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos propone, qué es lo que nos indica este primer momento del método de la Lectio Divina? Este primer momento nos indica que es leer el texto de manera atenta y respetuosa, ¿sí? A ver, tomémosle el peso a las palabras. Es leer el texto de Dios de manera atenta y respetuosa, es decir, fijándonos en cada uno de los términos en los que se expresan las parábolas, los relatos de Jesús, los milagros, todos los textos bíblicos, ¿no es cierto? En todos los textos bíblicos hay que fijarnos de la manera de cómo el evangelista nos está transmitiendo su mensaje. Hay que procurar guardar el texto en nuestro corazón, es decir, hay que tratar de leerlo y en esa acción de lectura hay que ir guardando, grabando cada una de las palabras. Hay que disfrutar de las palabras, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, estábamos reflexionando en un grupo en particular, reflexionábamos sobre el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Y hacíamos un análisis comparativo
de cómo el milagro de la multiplicación de los panes se presenta en cada uno de los evangelios. Y entonces, analizando cada una de las palabras, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, todos los evangelistas repiten la palabra desierto, ¿no? El desierto es una palabra que se va repitiendo en cada uno de los evangelistas. Es el lugar a donde se retira Jesús con sus discípulos y la muchedumbre los sigue. Entonces, a partir de esta lectura atenta nos podemos ir dando cuenta de cuáles son las palabras que se repiten en el texto, ¿no? Porque a partir de eso, el evangelista nos va a transmitir algo, nos va a transmitir una intencionalidad, ¿sí? Esa es una primera aproximación cuando nosotros leemos el texto. Hay que gozar con el texto. Hay que gozar el texto, entonces les decía, ¿no? También hay que tener en cuenta el contexto del texto, ¿sí? Es decir, este texto, ¿en qué contexto se está narrando? El evangelista, ¿dentro de qué contexto nos está diciendo, ¿no?, un determinado milagro, una determinada parábola? Y hay que vivir junto, ¿no es cierto?, con los demás miembros del grupo que estamos leyendo el texto, cada uno de esos momentos en los que se va presentando, digamos, una parábola, milagro, una determinada narración, ¿sí? Entonces, en este primer momento de la lectura del texto, decían los clásicos, la lectio, hay que leer, entonces, hay que hacer una lectura no solamente con los ojos, sino también con el corazón. Ese sería el primer momento de la lectio. Pasamos al segundo momento, la meditación, como dirían los clásicos, ¿cierto? La meditación o la meditación de la palabra de Dios es el momento en que yo dialogo con el texto y me haría esta pregunta: ¿qué me dice el texto a mí? ¿Sí? Entonces, en este segundo momento, nos ponemos ante el espejo de la palabra. Reconocemos con serenidad lo que dice de nosotros un determinado pasaje bíblico. ¿Qué dice de tus circunstancias, de lo que te alegra o te preocupa? Entonces, esto es lo que haríamos nosotros en este segundo momento donde contemplamos la palabra de Dios. Nos vamos a poner ante el espejo de la palabra, y esa palabra no está dirigida a un público que yo no conozco, sino que en un primer momento esa palabra está dirigida a mí. Y en esa dirección, en esa relación personal que yo tengo con la palabra de Dios, tengo que en primer lugar cuestionarme yo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué cosas me alegran? ¿Cuáles son las circunstancias personales en la que se me está dirigiendo la palabra de Dios a mi persona? Entonces, la palabra se vuelve como un espejo en el que nos vemos reflejados. Cuando percibimos la invitación de Dios, seremos conscientes de que necesitamos ayuda para la misión encomendada. La palabra siempre nos interpela. Hay que dejarnos interpelar por la palabra en este segundo momento, que es el momento de la meditación. Pasamos al tercer momento, que es el momento de la oración. Ya he leído el texto y en el texto me hago la pregunta: ¿qué dice el texto? En el segundo momento medito el texto y me hago la pregunta: ¿qué me dice el texto? En este tercer momento es
la manera como yo le respondo al texto. Es el momento de la oración, Entonces hay que orar la palabra, hay que pedir, alabar, agradecer, suplicar. Deja que brote la súplica de alabanza, la intercesión, la acción de gracias. En ese momento hay que sentir que nuestro corazón no se cierra en los límites de una relación exclusiva con Dios, sino que abrimos nuestro corazón para poder responderle desde nuestro más profundo sentimiento a ese llamado que Dios nos está haciendo a través de su palabra. Ese es el tercer momento. Y en el cuarto momento entramos a la contemplación o la contemplación, que es el momento en que yo pongo en juego mi experiencia, una experiencia que nace del corazón. Este momento de la contemplación es el momento de aceptar que Dios nos entregue nuevos ojos para mirar el mundo. En definitiva, es aceptar estos ojos para mirarlo, para verlo a Él y para conocer su voluntad. No es el momento de preguntas, sino de permanecer en calma ante Dios, de consentir ser mirados y quedar abrazados a la palabra que nos salva. Es el momento de la contemplación. Este momento de la contemplación es un momento, digamos, el más sublime, el que podemos tener, porque estamos en la palabra de Dios. Sin embargo, siempre vamos a estar en esta tentación de quedarnos con Él, como los pasajes bíblicos nos recuerdan, ¿no es cierto? Y a lo mejor nos da la inquietud de hacer 3 carpas y quedarnos ante la presencia de Dios. Sin embargo, este cuarto momento nos invita a la acción. Una vez que yo he reconocido la mirada de Dios, una nueva mirada de Dios para el mundo, no debemos quedarnos solamente en esta mirada, diríamos, celestial, sino que esta mirada nos debe llevar a la acción, a una acción que brota justamente de la contemplación, ¿sí? Justamente para que la palabra se haga vida, se haga carne en el mundo. Estos son los 4 momentos entonces de la Lectio Divina: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Ahora, ¿por qué hemos tocado este tema del método de la Lectio Divina en la elaboración del proyecto pastoral? Justamente porque vamos, en el transcurso de la elaboración de nuestro proyecto, vamos a realizar algunos talleres, a elaborar 2 talleres específicamente. Y entonces en esos talleres vamos a tener que trabajar con este método de la Lectio Divina, ya sea con el grupo de oración que tenemos, la catequesis, la confirmación, ya sea con el grupo juvenil que está a nuestro cargo, como ya algunas personas lo han manifestado en su proyecto. Vamos a tener que elaborar dos sesiones y vamos a tener que ejecutarlas, pero este método de la Lectio Divina nos va a ayudar justamente para poder viabilizar nuestro trabajo con el grupo de destinatarios que tenemos en nuestro proyecto. Esta es un poco la intención, esta es la intención que nosotros tenemos cuando estamos, ahora que estamos trabajando la Lectio Divina. Por eso, estimados participantes, les pido a ustedes que si tienen vamos a alcanzarles un material de lectura sobre la Lectio para que puedan profundizar en algunos aspectos de este método y que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar sus sesiones en nuestro proyecto pastoral.